Bien, como había dicho al inicio, hoy es 2 de noviembre, Día de los Fieles Difuntos. Hoy todo el mundo, una buena parte de la población visita los cementerios a rendirle tributo, llevarle flores, encender una vela a, eh, a un difunto, porque todo el mundo tiene una persona que partió primero. Por eso hemos convocado en el día de hoy a la licenciada Rosa Mariana Barea Franco. Ella es psicóloga clínica, es experta en temas de duelo, ha escrito 2 libros, Comprensión del duelo en el siglo XXI y El duelo, un camino hacia la transformación. Yo leí este libro hace 4 años, me ayudó bastante. Y bueno, nuestra entrevista, buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Un placer, cerrar la semana con broche de oro. Gracias. Hablábamos del duelo, pero casi siempre uno habla del duelo referido a la pérdida de un familiar. Pero hay diferentes tipos de duelo, ¿no? Sí, sí. Bueno, desde que nacemos estamos viviendo duelos, porque ya al crecer, el entrar de una etapa a otra, hay muchísimas cosas que se dejan atrás. Incluso hasta graduarse del colegio, de la universidad, son pequeños duelos que uno va viviendo. El cambiar físicamente, entrar en otra etapa de la vida, en otras edades, también conllevan duelos. Pero, por supuesto, esos son situaciones manejables, muy manejables. Pero por y esperadas. Una separación, divorcio. Exacto, un divorcio, una separación, el diagnóstico de una enfermedad, eso es devastador. También eso no quiere decir que la persona se vaya a morir, pero es un proceso que ya comienza el duelo, y no podemos olvidar que un proceso de duelo no solamente afecta a un individuo, sino que afecta a su entorno, su familia. O sea que no podemos olvidar que todo esa situación de duelo va a tener también repercusiones en el ambiente familiar y en la comunidad, también hasta en las escuelas, cuando hay una pérdida de uno de los estudiantes, por ejemplo, sea por suicidio, sea por una enfermedad. Y también duelos vivimos cuando tenemos que emigrar del país por cualquier situación, también cuando hay una situación de discapacidad, un diagnóstico o un hijo que nace con una discapacidad al inicio, es un proceso de duelo que la familia va a vivir. O sea que el duelo es un tema muy amplio y que nos concierne a todos los seres humanos. ¿Quién no ha vivido duelo? Te hice una pregunta, siempre hay un tiempo que la gente dice, bueno, fulano está de duelo porque se le murió un familiar, un amigo, pero ¿qué tiempo es prudente para vivir el duelo y cuándo esa persona sumida en esa depresión por el duelo debe ir entonces a un especialista? Muy bien, fíjate, para yo responderte esto tengo que situarnos que en el siglo XXI ya se ha comprendido el duelo de una manera mucho más amplia de lo que se entendía anteriormente. Antes se pensaba que las personas tenían que vivir una serie de etapas, eso ya hoy día está descartado. Para responder tu pregunta, mucho va a depender primero del tipo de vínculo que la persona haya tenido con eso, porque tú puedes tener un familiar muy cercano, pero tal vez tú no te criaste con ese familiar o tú no tenías una relación muy estrecha. Entonces esa pérdida, ese proceso de duelo no va a ser igual que si hubiera habido un vínculo más fuerte. Tiene que ver también la edad que tú tienes. O sea, no quiere decir que un niño, un adolescente no viva un duelo igual que un adulto, pero es diferente. Otra característica también es la personalidad. Hay personas que son muy dependientes, muy vulnerables psicológicamente. Para esas personas va a ser mucho más difícil. También va a depender del apoyo que esa persona tenga. Cuando yo hablo apoyo familiar, apoyo hasta social de la comunidad. O sea, son una serie de variables que van a influenciar en cómo una persona va a vivir un proceso de duelo. Obviamente, cuando son situaciones lo que nosotros llamamos duelos traumáticos, accidente, homicidio, suicidio, situaciones muy inesperadas, se necesita un acompañamiento psicológico para que la persona vaya procesando ese duelo. Pero a mí no me gusta decir el tiempo es tanto, porque lo que va indicando es cómo la persona va integrando esa pérdida y cómo va asumiendo la vida sin esa persona o sin esa situación. Entonces ese es el punto esencial. Y hay que hacer también una diferencia entre depresión y tristeza. Es normal cuando tú tienes una pérdida, hasta puede ser una pérdida de una mascota también, que es importante mencionarlo. Hay una tristeza
una tristeza normal, que mucha gente se asusta y dice, no, pero hay que llevarte al médico para que te den un antidepresivo. Es normal que la persona llore, es normal que la persona se sienta desvalida, se sienta que no tiene deseo de hacer nada, perdón, pero ya... Pero eso no es depresión. Eso no es depresión, eso no es depresión. La depresión ya es una condición más seria, es una enfermedad y que tiene sus parámetros para determinar si esa persona de una tristeza pasa a una depresión o si hay una depresión de trasfondo. A veces hay muchos síntomas físicos que se presentan, que las personas van a muchos médicos después de un duelo y en el trasfondo hay una depresión. A eso, doctora, casualmente ayer me comentaba mi hermano que murió un joven producto de la depresión. ¿Hay evidencias como señales que puede la familia darse cuenta que una persona está en depresión? Sí, en cada etapa es diferente. Por ejemplo, en los jóvenes muchas veces hay padres que te dicen, ay, mi hijo es muy tranquilo, mi hijo no sale. Eso para mí es algo que debe llamar la atención. Una cosa es que el muchacho sea tranquilo, pero que esté encerrado en una habitación, que no quiera tener contacto social con nadie, o quién sabe qué pasó en su escuela, si está viviendo un bullying, por ejemplo, que también eso afecta mucho a los adolescentes, los conflictos familiares, violencia en la familia, o una situación de identidad, que el muchacho no quiere enfrentar a sus padres porque sea homosexual o lesbiana, un conflicto con otras personas externas. O sea, son muchas situaciones que pueden llevar a un adolescente a una situación de desesperación. Hay muchos indicadores, por ejemplo, hay personas que dicen a los amigos, muchachos jóvenes, que le dicen, mira, te voy a regalar tal cosa, yo no tengo deseo de vivir. Siempre cuando un amiguito escucha algo así de un compañero o compañera, debe decirlo al adulto más cercano, sea su mamá. Yo he tenido casos en consulta que han venido mamás con sus hijos y me han dicho, mira, ella está en un conflicto porque su amigo íntimo le confesó esto y esto. Y yo le digo, no, mira, tú tienes que acercarte a esa mamá, a esa familia y explicarle, porque realmente tal vez ellos no se están dando cuenta de lo que está pasando y podría buscársele ayuda a ese joven y evitar una desgracia. En el caso de lo que se llaman ya duelo patológico, que tienen que acudir al médico, ¿cómo el psicólogo ayuda a ese paciente o si requiere tomar medicamentos, en fin? Es decir, ¿cuál es la ruta? Partiendo de que el duelo, como decíamos, es un proceso normal, no es una enfermedad, pero sí se puede tornar patológico. Claro que sí, cuando la persona no quiere salir adelante, cuando la persona se resiste a la situación, cuando la persona tiene una apatía ante la vida, o está imbuida en un exceso de alcohol o de gastos excesivos, drogadicciones. O sea, hay muchas señales que la persona también no quiere salir, quiere estar encerrada en su casa llorando. Estamos hablando ya a partir de 3 o 4 meses después, porque tiene que haber como una evolución. La persona al principio no tiene deseo de salir, lo que tiene ganas es de estar tranquilo y llorar y hablar de la persona, pero eso no puede ser. ¿Es bueno llorar? Por supuesto que sí, llorar es muy... Ahora, hay un tema que hay muchas personas que me dicen, yo no lloro, porque están tan condicionados. Alfredo Núñez. Están tan condicionados, pero eso no quiere decir que no se vive el duelo de otra manera. Parece que las personas hasta crean fundaciones, las personas escriben, o hacen obras de arte, o caminan, hacen ejercicio en áreas en la naturaleza y viven recuerdos y experiencias de ese ser querido. O sea, no todo el mundo tal vez expresa la pena llorando, pero sí la pena no debe reprimirse. Doctora, ¿y es normal que años después, 4 o 5 años después de haber perdido un ser querido, haya esos momentos así de dolor, de lloro, qué sé yo, hasta en un momento de felicidad, está celebrando el cumpleaños del nieto, la graduación del hijo? Exacto. Que haya como esa regresión, eso es normal. Qué bueno que me preguntara esto, porque eso es un tema de mucho conflicto en muchos dolientes que dicen, pero yo entendía que ya yo había superado esto, doctora, y ahora viene la Navidad y me derrumbo. Viene la boda del hijo o la graduación y me derrumbo. Mira,
lo importante es entender que el duelo nunca cierra. Tú integras la pérdida, tú la aceptas, tú aprendes a vivir con eso, pero eso no quiere decir que en las experiencias de vida que tú vas a tener, o el nacimiento de un hijo, o el matrimonio, como te decía, o la celebración de un cumpleaños, un aniversario, tú tengas momentos de tristeza. Eso es normal. Eso es normal. Lo que tú no te puedes quedar ahí, enchivado en ese estado. Pero es totalmente normal. La persona no está, como dicen, volví para atrás, doctora. No, no se vuelve para atrás. Rosa Mariana, con tu permiso y los amables televidentes, nos vamos a una breve pausa. Esta conversación está interesantísima. Yo sé que ustedes la están disfrutando, como la estamos disfrutando nosotros, todo lo que hemos pasado por perder un ser querido. En unos minutos volvemos. Continuamos esa interesante conversación con la licenciada Rosa Mariana Brea. Le comentaba fuera del aire, doña Rosa, cuando uno pierde a un cónyuge, dice, bueno, está viudo, cuando pierde al padre, está huérfano, pero cuando pierde al hijo se dice que no tiene nombre. No tiene ¿Es nombre. cierto que hay pérdidas más fuertes, más dolorosas que otras? Precisamente ese título, lo que no tiene nombre, es el título de un libro de una señora colombiana que escribió sobre la pérdida de su hijo. Fíjate, y eso le ayudó a ella, ya lo dice, que el escribir es una terapia. Fíjate, no me gusta generalizar, como te decía, pero obviamente la pérdida de un hijo se considera un duelo mayor. Pero también hay otros tipos de duelos que son muy, muy fuertes para muchas personas, como hablábamos de esas parejas que tienen 60 años de casado, que se muere uno y a los 4 o 5 meses la pareja no puede resistir y fallece. En relación a los hijos, sí, obviamente, desde el embarazo, la pérdida de un embarazo, de un bebé recién nacido, no, porque muchas veces la gente te dice, pero ¿cómo tú tienes ese dolor tan fuerte si ese bebé casi tú ni lo conociste? Exacto. Eso es injusto. Es un hijo, es toda una ilusión, todo lo que implica ser padres y toda la experiencia tan fuerte y tan maravillosa que es ser padre. O sea que es muy fuerte, muy doloroso, pero hay padres, yo he tenido testimonio en mi consulta que tal vez personas que tienen creencias espirituales, no necesariamente religiosas, creencias espirituales y que han hecho paz con el duelo, te dicen, yo entiendo que ese era el momento que mi hijo tenía que partir. Yo entiendo que su vida era hasta ese día y yo tengo que dejarlo ir. Eso pasa mucho, por ejemplo, en el tema de accidentes y enfermedades, pero el caso, por ejemplo, del suicidio, ¿cómo la familia dice, óyeme, fulana se quitó su vida y no le importó su esposa, sus hijos, Exacto. no le importó nada? No, el suicidio es una experiencia devastadora para la familia, para todos los miembros de la familia. Y en un 98.9% se necesita apoyo psicológico. O sea, se necesita procesar, porque si bien las personas no tienen que sentir culpa porque alguien se haya suicidado, pero sí le queda ese sabor agridulce de por qué lo hizo, por qué nos dejó, porque el suicidio es una autoagresión y es una agresión hacia el entorno, no solo la familia, hacia el entorno. Y realmente el que se suicida es un individuo que está en un alto nivel de sufrimiento y eso hace que la familia diga cómo yo no lo pude evitar, Exacto. cómo yo no pude. Y muchas veces esas personas están recibiendo ayuda, están recibiendo terapia psicológica, psiquiátrica, y como quiera también lo llevan. O sea que es una pérdida muy compleja. Muy ¿La devastadora. creencia religiosa ayuda en el duelo? Mira, se han hecho estudios e investigaciones comparando familias y personas que han tenido esas creencias religiosas, esa fe, versus los que no. Hay de todo. Yo te diría que sobre todo el creer que la vida no es solamente estar aquí, sino que hay quizás un más allá y que las personas tienen que tener su tiempo de estar aquí en este mundo. Esos conceptos quizás un poco filosóficos ayudan en el proceso. Porque también hay que tener cuidado, si la persona se aferra demasiado
como muchos dolientes, yo he tenido supuestamente muy creyentes que después van con grandes conflictos a la consulta, porque te dicen, pero si Dios es tan bueno, ¿por qué me quitó a mi hijo? ¿O por qué me quitó a mi hermano o a mi esposo? Entonces entran en un conflicto que también es normal, religioso, e incluso abandonan asistir a la iglesia o se meten en otra religión que supuestamente los conforta. El proceso de duelo no puede ser solo trabajado en el aspecto religioso, tiene que ser trabajado en el aspecto emocional, psicológico, en el aspecto físico, cognitivo también, o sea, porque es que el duelo es como un terremoto que te remueve, y te remueve en todos los sentidos, o sea, no solamente en tus creencias espirituales, sino en tu vida en general. Doctora, hablemos de sus libros, que incluso han sido presentados fuera. El duelo, un camino hacia la transformación, fue su primera obra. Sí. ¿En qué consiste? ¿Qué trata? Fue en el 2005, después yo hice otra revisión y lo amplié en el 2007. Fíjate, El duelo, un camino hacia la transformación es mi primera obra que yo explico ahí lo que es el proceso de duelo, los diferentes tipos de duelo, la pérdida de un hijo, la pérdida de los padres, etcétera, etcétera, enfermedades. Es como lo que significa el proceso de duelo, las tareas que se deben de vivir los dolientes. Lo puede leer, yo los dos libros lo he escrito, que lo puede leer desde un profesional de salud mental hasta una ama de casa. Y de hecho, muchas personas me han dicho que se lo han regalado a dolientes y que no son profesionales de salud mental ni profesionales especializados o de otras áreas, y les ha ayudado, porque esa es la idea. Yo doy testimonio, yo leí esa es la idea. a raíz de la pérdida de mi esposa. Leí muchos libros y me ayudó bastante a entender el proceso. O sea, como duda, la psicología es bastante amplia. ¿Qué la motivó a especializarse en un área tan dolorosa como el duelo? Qué interesante pregunta. Bueno, yo te diría que fueron muchas circunstancias que me llevaron a eso. Yo estudié en Canadá, luego que me casé, después de estudiar psicología, y yo estaba viviendo duelos también. En ese momento yo me estaba casando, mi mamá estaba con un problema de salud muy, muy delicado hasta que después falleció, y yo estaba ya en miras de hacer una especialidad. Y allá se presentó, el tema del duelo estaba comenzando. Allá estamos hablando de los años 80, allá se presentó una especialidad en McGill sobre intervención en crisis, y mi tutora, yo tenía una tutora, me dijo, mira, este es el mejor momento que tú tienes para trabajar esto, lo vas a entender tú, lo que estás viviendo, y además de eso vas a poder ayudar a otras personas. Y comprensión del duelo en el siglo XXI, eso como de último minuto. Sí, ese libro es recién salido, lo puse en circulación el año pasado aquí y este año en España. Son 20 capítulos, este es diferente, son 20 capítulos de temas de duelo que yo no trato en el anterior, que son temas importantes, por ejemplo, la violencia de género, los huérfanos de la violencia, los padres con hijos con discapacidad, las pérdidas de mascota, el tema del terrorismo también, cómo nos afecta, diferentes otros temas sobre duelos, que entendíamos también la comprensión del duelo, como les decía al inicio, lo que se ha evolucionado comprendiendo el duelo, que ya el duelo no se concibe como se concebía en el siglo pasado, y cómo se debe de trabajar, cómo los terapeutas deben abordar a personas que tienen situaciones de duelo. Debo especificar que esto es una especialidad. O sea, si bien un psicólogo clínico general puede tratar casos específicos de duelo, pero se necesita una especialidad para trabajar esto. ¿Dónde se pueden adquirir los libros? Están encuestas. Encuestas dentro del libro, perfectamente. O sea, para irnos, yo creo que te doy un mensaje. No, sí, ya es un minuto. La gente vive ahora en pleno siglo XXI muy atenta a las redes sociales. O sea, la gente te muestra una vida perfecta, la familia perfecta, económicamente a todo el mundo le va muy bien. Todo el mundo le va muy bien. Facebook, Twitter, pero la realidad es totalmente distinta. ¿Qué usted le diría a la gente? Que no hay que vivir pendiente de eso ni... Sí, porque es un autoengaño, y además eso hace mucho daño a las personas porque se cuestionan, y eso crea también estados depresivos, porque las personas se cuestionan, caramba, pero ¿por qué yo no he logrado? Si mi compañero de escuela ha logrado todo este éxito, o si mi amiga tiene este matrimonio tan feliz. Realmente
todo eso es una irrealidad, una fantasía que los mismos que lo ponen quisieran creerlo, porque yo lo he tenido como testimonio en consulta, quisieran creer que eso sea cierto. O sea, tenemos que tener mucho cuidado en no dejarnos, porque hay mucha influencia, no solo de las redes sociales, sino de los medios en general. Mucha influencia en querer esa vida perfecta, que total, eso es irreal. Licenciada Rosa Mariana Brea Franco, muchísimas gracias por permitirnos cerrar con broche de Gracias a oro ustedes. este día tan especial. Hemos comprendido mucho del tema del duelo, es, como usted dice, una especialidad, es profundo, y todos en algún momento vamos a pasar por esa terrible situación. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Nos vamos a comerciales, amables televidentes, a la recta final del Telematutino 11 con otra entrevista, con una actividad cultural.